planteando algunas ideas en la década del 80 sobre cómo construíamos con tierra, lo que somos más antiguos, nos vamos a acordar que incluso generamos varios talleres profesionales justo antes del terremoto de 1985. Y claro, el terremoto de 1985 se convirtió, como siempre, en un buen aliado de aquellos que no creen en la factibilidad de un sistema constructivo como el caso de construir con tierra. Ahí pasamos nuevamente a un cierto periodo de silencio, en circunstancias que en otros países, como Bolivia, como Perú, sí que se ha ido avanzando en los trabajos de algunos de los profesores de la Universidad Católica de Lima, mejorando la calidad de las construcciones en tierra, lo demuestran como una alternativa que es válida como sistema constructivo, pero yo diría el valor más importante, que es válido como una arquitectura humanizada, una arquitectura desde el humanismo. Y creo que ese elemento, que a veces lo tendemos a olvidar, es lo que vamos a conversar, me imagino, a partir de esta exposición y de esta cátedra UNESCO de Arquitectura sobre Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible. Muy bien, dejo todo. Gracias. Muchísimas gracias a la Universidad de Chile y su Facultad de Arquitectura y Urbanismo acogerme también en relación con la Fundación Joffre, que ha organizado este ciclo de conferencias. Para mí es un placer muy importante para mí ser en Chile, porque es un sueño de largo tiempo y al final después de cerca de 30 años, bueno, tengo la posibilidad de venir a invitar a mí. Mi español no es tan elaborado y yo trataré de hacer el máximo para facilitar mi comprensión, ¿no? Bueno, yo quisiera presentar nuestra cátedra UNESCO Arquitectura de Tierra, Culturas Constructivas y Desarrollo Sostenible, por la razón que tenemos un miembro de la cátedra en Chile, que es la Fundación Joffre, y esperamos que será una base para convencer más universidades para federar esfuerzos en la dirección de la promoción y revalorización de la arquitectura de tierra. La idea sería de crear una plataforma regional aquí, como hacemos en otros países, lo hacemos en Colombia ahorita, en México y otros países de África, etc. Y pienso que sería bien tener una base sólida aquí en Chile. Me voy a discutir sobre esta relación del material tierra con la arquitectura a escala humana, que lo decía antes. Es una cuestión fundamental cuando observamos la evolución del mundo hoy, la banalización, se dice, ¿no?, de la arquitectura, que está cambiando sus identidades, sus diversidades culturales en todas las regiones del mundo. Y bueno, la idea es de convencer que este material, la tierra, puede tener una nobleza, como todos otro tipo de material. La piedra, el acero, el hormigón, la madera, todos al mismo nivel, y no hacer una diferencia. Y verdad que la nobleza del material tampoco tiene su propia natura, pero mucho más en la cultura que lo transforma. Esto es una visión esencial porque define también la noción de culturas constructivas entre los saberes y los saberes haceres, entre los recursos cognitivos y los recursos prácticos. Bueno, sabemos que existe una universalidad de la arquitectura de tierra sobre todo el planeta y que cerca del 50% de la humanidad siempre vive en una vivienda de tierra. Es una fuente de Naciones Unidas oficial y que 15% de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO agrega sitios arqueológicos, históricos y otro tipo de conjuntos de arquitectura. Y bueno, son numerosos sitios y recientemente hemos hecho un inventario concreto que me voy a presentar. 5 regiones según la clasificación de la UNESCO, ¿no?, que no es la clasificación
diversión continental, per observar la existencia de un 150 bienes culturales en este año 2002. Ese año hemos publicado este inventario y vamos a hacer un coloquio internacional en París en diciembre, donde vamos a presentar este resultado del inventario. Bueno, diversidad según los contextos, según los climas, según todo lo que es disponible, según la historia de los lugares. Y bueno, consideramos que en la región de América Latina, aquí arriba, son hoy 39 sitios en este año 2002. Ejemplo, la ciudad de Quito, Ecuador, el barrio histórico de Puerto de Valparaíso, a donde vamos a ir muy pronto, en Chile, el centro histórico de Santa Cruz de Mompox en Colombia. En otra región de Europa y América del Norte son 19 sitios que fueron inventoriados. El centro histórico de Porto, a donde había una cultura de construcción con baereque. El famoso Alhambra, el Generalife y Albaicín de Granada, España, donde hay fortificación y muros de tapia para mantener los jardines de la Alhambra. En Estados Unidos, la curva del Chaco, por ejemplo, el famoso Pueblo Bonito en Nuevo México, este pueblo en forma de hemiciclo, dirigido al sol para captar la energía solar, ¿no? Un ejemplo de arquitectura bioclimática desde muchos siglos antes. También el sitio arqueológico de Mesa Verde, en New Mexico, Estados Unidos, este pueblito que fue construido en esta, ¿cómo se llama? Fire, que es de piedra en piedra. En países árabes, 26 sitios. Bueno, el famoso sitio de la Valle de Nzab en Argelia, Gardaya. La vieja ciudad de Gadamés y su oasis en Libia. La ciudad de Shibam, Yemen, son todos sitios de patrimonio mundial, ¿no? que presento. En África, 15 sitios, y muchos de estos fueron clasificados recientemente, porque había una diferencia de nombre de sitio en África, y hemos contribuido mucho para aumentar el nombre de sitios africanos sobre la lista: el Palacio de los Reyes de Abomey, Benín, los palacios de los Ashanti en Ghana, la mezquita de Djeri en Malí, las casas de los Batamaribá en el Putamacú en Togo, son viviendas fortificadas, son hechos de tierra apilada únicamente. En la región de Asia-Pacífico, 40 sitios, por ejemplo, este sitio maravilloso, el sitio de Merv en Turkmenistán, con su grande Kirskara del siglo XVI, una estética muy original, particular. La ciudad de Bukhara en Uzbekistán, la vieja ciudad de Pingyao en China, el Palacio del Potala en Tibet, que es de Tafra, una dimensión de este edificio, increíble, la performance constructiva. La zigurat de Chogazonville en Irán, que es una de las más famosas zigurats del espacio de Mesopotamia. Bueno, así hemos visto que existe una cultura constructiva y arquitectónica de excelencia con la tierra, únicamente la tierra. Y bueno, podemos considerar los valores de esta arquitectura más adelante: valores históricas, técnicas, constructivas, fenomenológicas y estéticas, ambientales, culturas y societales. El asunto histórico, bueno, toda la historia de los asentamientos humanos, que son
puesto en luz por las excavaciones arqueológicas. Por ejemplo, aquí en el famoso desierto de Karakum, en Turkmenistán, una ciudad de la edad del bronce, que es Gonur-Tepe. Cuando se puede ver estas excavaciones, la organización del urbanismo, muy riguroso, con barrios específicos, la ciudadela al centro, barrios de residencia de la élita, también después los artesanos, el pueblo, y los jardines al exterior, ¿no? Y canales para hacer la irrigación de esta zona desértica. Bueno, el tamaño de ese tipo de ciudad debe ser una inspiración quizás para hoy, para reimaginar un nuevo tipo de densidad urbana. Babilón, Irak, siglo VI antes de nuestra era, con su famosa figura de Temenanki, que conocemos como la Torre de Babel. En Irán también, la ciudad de Shush o Susa, el palacio de Darius, del siglo V antes de nuestra era, al periodo del inicio del imperio de los Aquemenidas. Aquí la ciudad de Chanchan en Perú, de época Xinú, al siglo XI hasta el siglo XV, el barrio famoso de las Audiencias, que es de adobe y también con tierra apilada, los muros que vemos al fondo. Los valores constructivos de la arquitectura de tierra, vamos a visitar rápidamente las diferencias técnicas, la que llamamos el modelo directo, el modelado directo, con el ejemplo de las casas de los Musgum de Kuz, al norte de Camerún. Este es la técnica del terrón, son bloques que son cortados en la hierba superficial con tierra. Y es una técnica que fue utilizada por los pioneros que fueron en Estados Unidos, por ejemplo en Nebraska en el siglo XIX. Bueno, se puede ver que, bueno, al final han llegado también a una excelencia de construcción con este material tan simple, tan accesible. Aquí la tradición de lo que llamamos colombage en Europa o de barrete entre estructura de madera, es la ciudad de Troyes, en Francia. Quincha, se dice. Aquí en Chile, que hay tanta vocabla aquí como barrete, quincha, no sabemos. Tierra apilada aquí, o que se llama Parsa en Afganistán, en la región de Panjshir. Aquí también la tapia en el pueblo de Tabo, en Himachal Pradesh, que es al norte de India. Son regiones de desiertos de altitud. Estamos cerca de 3.000 metros de altura y con un clima muy, ¿cómo se puede decir?, con contraste muy fuerte en las estaciones, pero también de día y de noche. Y aquí la inercia de los muros de tapia es una respuesta también de adaptación climática al lugar. Bueno, la región bien famosa de los Casbah, de tapia y adobe de Valle del Dra en el sur de Marruecos. Se puede ver que la parte baja en tapia y la parte alta en adobe. También trabajar la modinatura, la decoración. Los Toulouse de los Acas de Fujian, al sureste de China, que fueron clasificados Patrimonio Mundial 2 años antes, que son una cultura estupenda, asociando la tapia con la estructura interior de madera y relleno de ladrillo. Bueno, las iglesias de adobe de Chile. Un pueblo en Siria, que es el pueblo de Jubal Rafi, con esas cúpulas, ¿cómo se dice? Cordelín en inglés. Falsa cúpula. ¿Qué van a hacer? Falsa cúpula. La decoración de los templos o palacios Ashanti de Ghana, este bestiario muy interesante, que son más valores fenomenológicos, espíritu de las culturas, valores intangibles, como valores espirituales, estéticos, poéticos. Aquí, bueno, en la Huaca de la Luna, el Valle de Moshe, el Palacio Banchuli de Chanchan, con su fauna.
Aquí en África, en la mitad de los Gurunsi Kasena, en Ghana, con sus pinturas, sus repellos decorados. El valor ambiental, que es bien importante, como sabemos. Si consideramos que el sector de la construcción consume 43% de la energía, 16% del agua, produce 21% del gas invernadero y 5% de los residuos, que son las externalidades negativas, y que si quisiéramos estar en conformidad con el protocolo de Kioto, antes de 2050 debemos reducir el consumo de 85% de cemento, 87% de acero, 90% de aluminio. Esto es fuente oficial de la Agencia de Europa del Medio Ambiente. Y tenemos una materia formidable, que es la tierra al pie del muro, ¿no? Para hacer casa de tapia, por ejemplo. Un ciclo de vida también entre los productos y procesos, que vamos a ver, es un ciclo virtuoso, desde la cantera, extracción, material bruta, producto, transformación, material de construcción, manufactura, elemento, asemblaje, componente, composición arquitectónica, sistemas constructivos, construcción, edificio y, bueno, utilización. Después viene patrimonio, se puede mantener, conservar, es patrimonio conservado, o puede destruir, viene ruina y derecho, pero se puede recuperar y reciclar. Ese es el ciclo virtuoso de la tierra. Si consideramos este pensamiento, por ejemplo, del Premio Nobel de Economía de 1998 a Amartya Sen, de India, podemos considerar que el desarrollo debería ser más visto como un mejoramiento de la libertad en sentido largo. Si esto es más o menos vero, entonces seguramente las libertades culturales, entre las libertades, constituyen los términos alrededor de los cuales el desarrollo debe ser evaluado. La cultura debería figurar entre las consideraciones finales en las análisis de desarrollo. Esto fue especialmente decisivo para facilitar la evolución también del paradigma de desarrollo sostenible. Y bueno, un pensamiento del poeta francés Lavoisier: si la libertad es la ausencia de servitud, entonces es de mayor importancia valorizar las cualidades sociales y humanas del trabajo, es decir, los procesos más que los productos. Es fundamental en nuestra sociedad, que piensa únicamente en términos de productos, pero no en los impactos de los procesos de producción. La transferencia de los saberes y saber hacer, los beneficios sociales y económicos, la plenitud de los seres humanos. Es un pensamiento que tiene algunos siglos, ¿no? Y que es de todos los años, al mundo que vivimos hoy. Bueno, me voy a explicar un poco cómo se ha organizado por paso a paso la Cátedra UNESCO, con primeras aplicaciones al fin de los años 70, al inicio de los años 80, con un proyecto que habíamos iniciado en Mayotte, la pequeña isla del archipiélago de Comoras, donde hemos organizado la cadena de los bloques de tierra comprimidos para hacer una vivienda social. Los primeros proyectos fueron hechos por la participación de los estudiantes de la escuela, que fueron en el segundo año, que han dibujado los procesos y bueno, que fueron sobre la lista para construir con sus profesores. Y bueno, esto fue al inicio de un desarrollo fantástico de la cadena de bloque de tierra comprimido, hasta hacer más de 20.000 viviendas, no únicamente con bloque de tierra, pero también otros materiales locales, vegetales, por ejemplo. 1975 fue también anteriormente un periodo importante porque fueron las primeras estudios
sobre la construcción con tierra, y el primer libro, que fue también un libro fundador de Frater, que es Construir con tierra. Este libro fue editado muchas veces, traducido en español, en inglés. Otro periodo importante es la construcción del proyecto piloto del Domaine de la Terre en la ciudad de Villefontaine, en Francia, entre Grenoble y Lyon. Son 65 apartamentos sociales que llamamos habitaciones de bajo, no de bajo costo, de bajo costo de alquiler. De bajo costo. Y bueno, fue una demostración en ámbito del mercado normal de la construcción, de la construcción de estos 65 edificios en tapia y también en bloque comprimido, en tierra baja. Y bueno, después se ha definido a la demanda del gobierno francés las direcciones de investigación para la construcción con tierra, y fueron cerca de 50 prioridades en el dominio de la tecnología, del conocimiento de la materia, de la investigación constructiva, arquitectónica, de la formación, capacitación también de los arquitectos o ingenieros, que es esencial. Y bueno, hemos empezado a desarrollar un nuevo tipo de pedagogía con nuestros estudiantes, que habíamos iniciado en Mayotte, con la participación directa de los estudiantes, pero aprovechando de varios eventos internacionales. Por ejemplo, casa que fue hecha en 24 horas con un grupo de 30 estudiantes durante el año de lo sin techo de las Naciones Unidas. Y al final, en 89, la publicación de un segundo libro importante, el Tratado de Construcción con Tierra, que es la base científica y técnica para los profesionales y también los profesores para enseñar. Y bueno, hemos consolidado este modo de enseñanza asociando la teoría y la práctica, una visión heurística del saber hacer, para poner a los estudiantes en situación de contacto directo con los materiales, para que comprendan bien lo que hacen cuando hacen una línea sobre un dibujo arquitectónico, la relación entre dibujo y obra, que bueno, se ha mucho perdido muchas veces, y que explica también el costo más importante de muchas obras, porque los arquitectos no saben que es muchas veces lo que hacen cuando dibujan. Y bueno, esto es una revolución pedagógica muy importante. Bueno, se puede ver aquí los estudiantes en contacto con la materia, conociendo la relación entre la materia mineral, la cantidad de agua, la cantidad de aire en la materia, que bueno, jugando sobre estos parámetros pueden utilizar el mismo suelo para hacer tapia, o quincha, o adobe, o lo que le quiera comprimido, todo este tipo de pedagogía. Un otro periodo importante también, la inversión con ICROM y el Getty Conservation Institute de Estados Unidos, sobre un programa que se llamaba el programa Gaia, tratando de la conservación y del manejo del patrimonio arquitectónico en tierra. Este programa Gaia y también después Terra fueron al origen de cursos internacionales para conservadores, arquitectos, arqueólogos, historiadores, con mandatos que fueron definidos muy claramente: educación, investigación, aplicación y promoción, y también compartir la información, hacer un banco de datos accesible para las profesiones de la conservación y manejo del patrimonio. Bueno, los cursos organizados en Grenoble, 2 cursos regionales en Chanchan, donde también aquí se ha desarrollado misma pedagogía asociando teoría y práctica. Y entre el inicio de los años 80 hasta el final de esa decenía, hemos paso a paso definido un nuevo proyecto alrededor de esta noción de las culturas constructivas, para iniciar la idea de crear un lugar específico para la pedagogía de la construcción, que fueron los grandes talleres
en la ciudad de Villefontaine, donde habíamos hecho anteriormente el dominio de la tierra. Y se ha creado fábrica de construcción que es de acero, pero en la cual se hace únicamente en construcción con tierra, muchas veces, pero también en piedra, en madera y otros materiales contemporáneos, acero, hormigón, etc. Explicar a los estudiantes que se puede construir con todos los materiales y imaginar también un nuevo pensamiento constructivo con la hibridización de los materiales. La Cátedra UNESCO fue creada en 98 a la demanda de la División de la Enseñanza Superior de la UNESCO, inaugurada oficialmente en París, sobre la base de dos aforismos fundadores. Uno que viene del arquitecto inglés John Turner, que ha mucho trabajado en Perú anteriormente, y también en Londres, en Perú. Un material no es interesante por sí mismo, sino por lo que puede hacer para la sociedad. Regresar a los conceptos fundamentales de los valores societales de la construcción y de la arquitectura. Y también, bueno, el pensamiento de Mohandas Gandhi, lo que he hecho para el pueblo, sin el pueblo, he hecho contra el pueblo. La necesidad de facilitar la inversión de la población, la participación en la producción del medio ambiente construido. Una visión: las respuestas locales deben ser preservadas y desarrolladas para garantizar una globalización armoniosa y respetuosa de la diversidad cultural y para valorizar los recursos de los territorios. Y un mandato: sostener las poblaciones y sus organizaciones con el fin de permitir un mejor control de sus medios construidos, urbano y rural, sosteniendo un proceso de facilitación, construcción de la capacidad profesional y de la autonomía local. Las principales vocaciones de la cátedra son acelerar la difusión en la comunidad internacional de los saberes científicos y técnicos sobre la arquitectura de tierra, en dos campos de intervención: la conservación y manejo de los patrimonios arquitectónicos y el medio ambiente y los asentamientos humanos, el ecohábitat y el desarrollo sostenible local. Responder a la creación social de la rareza cultural que conocemos con la globalización, que induce un modelo de desarrollo único, universal, con la consolidación societal de la autonomía y de la diversidad del múltiple situado. La noción de contexto es fundamental. El microeconómico y cultural, que es autonomía, versus el macroeconómico y cultural, que es dependencia. Privilegiar los objetivos calitativos versus cuantitativos y la respuesta a las necesidades esenciales de las sociedades locales, entre lo que sabemos: alimentación, salud, acceso a los recursos vitales, educación, pero hábitat también es esencial. Y valorización de las culturas locales y, entre esas, las culturas constructivas. Desarrollar otras respuestas locales que sean equitativas, soportables y viables en la dimensión global. Organizarse en una red mundial para desarrollar los recursos locales, esta movilización de la sociedad civil, que puede también ser un paliativo a la falta de inversión política, muy importante. Enseñanza también: integrar currícula universitarios y profesionales, saber actuar apoyándose sobre facilitadores del desarrollo sostenible. En la investigación: sostener la definición de ejes de investigación situados y la creación de unidades locales de investigación. Desarrollar los proyectos locales, experimentar, demostrar, garantizar las condiciones de un desarrollo socioeconómico y cultural en contexto con los actores locales. Distribuir, compartir la información y las herramientas. Bueno, por ejemplo, aquí la necesidad de aceptar y enfrentarse con los desafíos de la formación para el desarrollo sostenible. Esto es el papel de nuestras universidades. El desafío cultural, es decir, promover la diversidad y asumir el cambio
trabajar en la interculturalidad, el desafío profesional, desarrollar nuevas competencias de facilitadores, el desafío pedagógico, la adquisición de los saberes, de saber hacer y saber actuar. Esto muchas veces no se considera saber actuar. El desafío de la postformación, crear una comunidad transnacional de profesionales que comparten una visión de desarrollo sostenible y de saber actuar, facilitar el surgimiento de una ciudadanía transnacional. Aquí hoy en la red de la cátedra somos 23 países y 34 miembros institucionales, académicos y profesionales. Al inicio, en 98, fuimos únicamente 8 miembros y hoy somos 12 miembros en África, Burkina Faso, Nigeria, África del Sur, Uganda, Camerún, República Democrática de Congo, Tanzania, Liberia, Marruecos. Y bueno, se puede ver que hay varias instituciones en algunos países que son a punto de organizar plataformas regionales. 11 miembros en América Latina, Brasil, Chile, la primera vez este año hemos firmado un convenio. Colombia con 5 miembros, México con 2, Uruguay, Argentina con 2 miembros institucionales, 7 miembros en Asia, India, Irán, Corea del Sur, China. En China tenemos como miembro de la cátedra el famoso arquitecto Wang Shu, que fue el príncipe Reich del año pasado. Un otro arquitecto muy interesante que se llama Mu Jun, que trabaja con las comunidades rurales para mejorar su vivienda y también su herramienta colectiva. Y 4 miembros en Europa, en Italia, Portugal, España y Austria, con Ana Ehringer y Martín Roche, que son también famosos en el dominio de la construcción continua. Bueno, en el dominio de la investigación fundamental, los años pasados fueron también muy importantes. Yo sé que algunos meses antes han tenido una conferencia de mi colega Romeo Moreno, yo no sé si fue aquí, bueno, que ha explicado también todo lo que pasa en investigación fundamental, pero lo que se pasó es que hemos conocido más el papel del agua, más que el papel de la arcilla, como todo, de la cohesión del material. Y este es un cambio radical de pensamiento para imaginar también la evolución de las técnicas de construcción con tierra. Un programa similar conjunto que Erasmus de Constructor, que se ha presentado aquí en la conferencia, que también ha facilitado una evolución de las técnicas de intervención sobre el patrimonio, por ejemplo, para reparar algunos problemas de superficie de los muros de tabla, únicamente con el agua. Y también la evolución en la dirección de nuevas técnicas de tierra vertida, por ejemplo, que son los nuevos hormigón de tierra o hormigón verde del futuro, que estamos probando y experimentando más adelante en Francia y también con otros partenarios de la Cátedra UNESCO en Corea del Sur. Pero hay nuevos problemas que se ponen a los profesionales, por ejemplo, la cuestión de la norma térmica en Europa, que nos impone de trobar soluciones compatibles con los edificios de tierra. Y bueno, estamos investigando sobre la posibilidad de añadir material compatible como cáñamo, corcho, lana de madera, gruta de madera y tierra, caña y tierra, bueno, varios sistemas que son experimentados. Experimentación y constructiva con los estudiantes en los grandes talleres. Esto es el ámbito de la pedagogía que desarrollamos con los estudiantes en máster 1, máster 2, cuarto y quinto año. Y estos estudiantes han participado también a eventos importantes a nivel internacional, el Solar de Caclón en Madrid, por ejemplo, donde el primero en 2010 fueron clasificados a la 4ª revisión y recientemente con Canopea fueron los primeros. Esto es importante. Ese tipo de arquitectura son arquitecturas tipo Fórmula 1, pero es interesante ver que estos estudiantes han la capacidad
de imaginar con sus profesores ese tipo de resultados y hacerlo en el sitio en una semana, construir en una semana el prototipo. Bueno, también la Cátedra UNESCO permite apoyar a los colegas o partenarios, por ejemplo, aquí la definición de la dirección de investigación para la Corea del Sur, por ejemplo, que hicimos con la Universidad de Mokpo en ese país, para también ayudarle a no a duplicar los esfuerzos que ya fueron hechos, pero empezar nuevas direcciones para el contexto de Corea. La organización regular de seminarios temáticos que hacemos en el ámbito del festival anual, que es el Festival Grande de ISER. Por ejemplo, aquí un seminario que se llamó Tierra Educación 2010, donde fueron 40 miembros de las instituciones partenarias de la cátedra, también amigos chilenos, don Marcelo estuvo acá con nosotros, para reflexionar sobre las direcciones en pedagogía, en didáctica, para facilitar la promoción de la arquitectura de tierra y su difusión a nivel internacional. La organización de eventos regionales que facilitan también la organización de redes regionales, por ejemplo aquí con la conferencia Mediterránea 2009 hemos iniciado una red regional en el ámbito mediterráneo, también aquí un otro congreso en Corea del Sur, Tierra Asia 2011, que también ha facilitado después de este año la relación entre Corea, Japón, China. Sobre la noción de conservación del patrimonio, me refiero a este pensamiento también de la filósofo francés Simone Weil, en un libro famoso del año 1952, 60 años antes, que decía: sería vano desviarse del pasado para pensar al futuro. La oposición entre el futuro y el pasado es absurda. El futuro no trae nada y también no da nada a nosotros. Es nosotros que, para construirlo, debemos todo darlo, pero para darlo hay que poseer, y no poseemos otra vida, otra savia, que los tesoros heredados del pasado y digeridos, asimilados, recreados por nosotros. Entre todas las felicidades del alma humana, no hay una más vital que el pasado. Así, en ese dominio también, la Cátedra UNESCO con Partenariado Cultural han organizado un programa particular, un programa marco de conservación y manejo del patrimonio en África durante 10 años, desde el año 1998 hasta 2009, también en la parte de Asia Central. Y bueno, desarrollando herramientas prácticas para los actores del terreno que son encargados de la conservación del patrimonio. Aquí una guía, patrimonio cultural y desarrollo local. No considera únicamente la cuestión de la conservación como acto técnico, pero también como contribución al desarrollo de la sociedad local. Bueno, con diferentes estudios de caso que expliquen cómo se puede inventoriar el patrimonio con la participación local, o cómo se puede implicar las poblaciones locales en las actividades de conservación y definición de los planes de manejo, definir marcos legales también, reglamentos o medidas de protección, preservar, conservar, restaurar, rehabilitar, regenerar, reutilizar, diferentes modos de valorización del patrimonio, acondicionar el patrimonio respetando y valorizando las culturas locales, favorecer el conocimiento público de los patrimonios culturales para facilitar la implicación de la sociedad civil, talleres, exposiciones, festivales, información en las escuelas, favorecer el desarrollo de las artesanías, las industrias para generar beneficios en las poblaciones locales y bueno, también facilitar la creación de centros de investigación aprovechando el desarrollo de un proyecto, por ejemplo, aquí la conservación de la figura de Chocanambí, que se inició con la participación de Trater en 1999, fue el origen de la creación de un centro de investigación partenario de la Cátedra UNESCO de ese país de Irán.
Otras actividades típicas también implicar a los jóvenes aquí en la revitalización de la Casa de los Jóvenes de Jenny en Mali, para también transmitir los saberes hacer, o definir planes de manejo, propuestas de inscripción al patrimonio mundial, por ejemplo aquí el país basarí de Senegal, un proyecto que fue imaginado 2 años antes cuando se ha visto que el famoso pueblo de Gourna, en Egipto, de Hassan Fatih, era en peligro de destrucción. Y bueno, hicimos un inicio de proyecto internacional para que sea posible salvar lo que resistía en el lugar. Pero bueno, el problema de manejo un poco difícil en Egipto en ese tiempo para trabajar. Otra dimensión es, bueno, la cuestión de los asentamientos humanos, del desarrollo sostenible local. Sabemos que en el año 2050 seremos 9.000 millones de habitantes sobre la Tierra, es decir, que tenemos que imaginar un nuevo mundo, no únicamente hacer que la vida continúe como esto, haciendo lo mismo siempre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son cerca del 50% de la población mundial que siempre vive en la mitad de tierra, como decía al inicio, pero tiene 30% de la población mundial que no tiene acceso a una mitad decente, o sea, cerca de 2.000 millones de personas. Son cifras increíbles. Bueno, quizá la construcción con tierra puede contribuir y ofrecer un potencial de respuesta. ¿Cómo contribuir? Aquí son las cuestiones importantes. ¿Cómo contribuir a mejorar la situación de los más alojados y de los sin techos, reducir la pobreza y la exclusión? ¿Cómo mejorar la respuesta y la diversidad de las situaciones socioeconómicas, políticas, tecnocientíficas y culturales? ¿Cómo más apoyar y acompañar las iniciativas locales? ¿Cómo contribuir más a más autonomía, solidaridad y equidad? Más responsabilidades locales, cómo beneficiar más de los programas de construcción como trampolín de desarrollo local, cómo reconstruir a los hombres y las sociedades traumatizadas después de las crisis y catástrofes, actuar en la post-urgencia y no únicamente en la urgencia, en que las culturas constructivas y arquitectónicas de la tierra cruda podrían ser siempre útiles a la sociedad. Son varias acciones, por ejemplo, identificación, inventario de las culturas constructivas aquí en el país de Mali para, bueno, asegurar la continuidad de la cultura constructiva, para hacer mejoramiento de la vivienda, también de los equipamientos de la sociedad, escuelas, por ejemplo, son bien importantes. Organizar programas de capacitación, de seminarios de reflexión con los actores locales. Y la cuestión que ustedes conocen bien aquí en Chile, el riesgo sísmico. Y bueno, se puede ver con esta mapa, un riesgo mayor en el mundo entero, lógicamente, en América Latina, pero en varias regiones del mundo. Pero hay también una superposición, ¿sí?, de la relación entre riesgo sísmico y construcción con tierra. Esto es importante, bueno, no tener en memoria. Pero bueno, hay también una realidad sobre el terreno y los contextos de una cultura constructiva y de riesgo que existe, que no es tomado en cuenta por los ingenieros, por la norma de construcción. Es decir, que hay que necesitar de salir de un círculo vicioso de devalorización de las culturas constructivas. Devalorización, desapropiación, olvido y sobredependencia. Y restaurar un ciclo virtuoso de revalorización de las culturas constructivas. Por ejemplo, aquí, después inundaciones en Argelia con la comunidad de los saharaui, un trabajo de mejoramiento de la construcción local con la tierra, que es el material utilizado por la comunidad de mucho tiempo, pero bueno, explica cómo hacer mejor vazamiento, mejores techos, por ejemplo, o aquí en Haití, donde trabajamos mucho después del sismo, con prototipos que son estudiados y experimentados aquí en los grandes talleres en Francia, y luego después desarrollados sobre el sitio con las poblaciones rurales de los pueblos de Haití.
provincianos para también capacitar y certificar las calificaciones que son las bases de los saberes técnicos para facilitar esa reconstrucción en post-urgencia. Educación y sensibilización, por ejemplo, aquí un trabajo al público, escolares y al gran público con los festivales Gran Mundial, actividades de sensibilización, animaciones, capacitación, innovación. Muestra importante exposición aquí en la ciudad de la industria de París. Bueno, esto es una visión poca caricatura, pero es esto que queremos para el futuro, esta visión utópica. Es esto también, una ciudad completamente elevada por la técnica, por la tecnología, numérica, no sabemos. O quizá podría ser este tipo de escala, como el tipo de Exar, el sur de Marruecos, con la preservación de la natura alrededor. O Shibam en Yemen también, que tiene una escala muy interesante con estos nanotores. Una carretera útil para también trabajar sobre las culturas patrimoniales, pero también las culturas del hábitat. Fue una primera etapa que fue la constitución de las bases científicas y técnicas. La segunda etapa fue de poner en red la ciencia exacta, histórico de excelencia para que la carretera. Proyección del bajo, la proyección del techo, la ventilación, en un ámbito climático muy caluroso. O este proyecto también de Anna Ringer, que es la Metis School de Rudapur en Bangladesh, que ha restaurado también la cultura local de la tierra apilada en conexión con el bambú para la parte superior. Y también crear este ámbito de grota para los niños. Y también al piso superior espacio abierto de discusión, de actividad colectiva, pero un sistema constructivo muy simple, muy claro también. Son los dos ejemplos. Muchísimas gracias por la atención. Fundación Cofre invitó a una serie de universidades chilenas para constituir una red, entre ellas a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, así que nosotros estamos invitados a esta gran iniciativa y ojalá esto signifique que podamos hacer algo de lo que se vio acá, porque como ustedes saben, nosotros somos un país con una gran tradición de arquitectura en tierra, tanto en el ámbito patrimonial, desde Arica Parinacota hasta el Biobío, como en la arquitectura contemporánea, donde tenemos muy buenos arquitectos, como Marcelo. Entonces, digamos que Uber venía hoy día a seducirnos con el tema, pero este va a ser el primer paso, ojalá para una serie de iniciativas que tengan un desarrollo sostenible en el tiempo. Entonces, personalmente, y bueno, como académica del Departamento de Arquitectura, estoy muy contenta de que la Cátedra UNESCO tenga una sede en Chile y que la facultad esté invitada, y ojalá haya muchos interesados, estudiantes, profesionales, profesores. Entonces, digamos que este es el primer paso para seducirlos y que ustedes también se empiecen a interesar de a poco en esto. Y pasando un aviso publicitario cortito a propósito de, junto a Marcelo y otros profesores y otros arquitectos, estamos organizando un seminario internacional de arquitectura y construcción con tierra, CIACOT se llama, que se hace unos 20 años en distintas partes del mundo y que va a tener por primera vez sede en Chile el próximo año en Valparaíso. Entonces también, si ustedes buscan en internet CIACOT Valparaíso, les va a aparecer toda la información sobre el evento, que va a ser en agosto del próximo año, donde van a haber talleres prácticos y bueno, charlas como esta, y están todos invitados a participar. Y si alguien quisiera presentar un trabajo práctico o alguna investigación, puede enviarnos un resumen hasta el 26 de noviembre. Para los que están acá en la facultad pueden contactarme a mí o simplemente buscando en internet el tema. ¿Ya? Eso era como para hacer una publicidad aprovechando que
pero bueno, ojalá podamos escuchar algunas opiniones. Nosotros estamos muy contentos de la integración de UNESCO. Fue una experiencia de mucho tiempo. Así hemos hecho el paso. Y esperamos que será una facilitación de integración más importante con los académicos para facilitar el desarrollo de capacitación, de cursos, de actividad de diseño, de proyecto arquitectónico. Y bueno, ese es su papel ahorita. Yo quiero preguntar qué visión tiene esta organización de la UNESCO respecto a que el entendimiento del trabajo de la tierra como material de la construcción del hábitat en el territorio quizás no es solamente un elemento a nivel profesional, sino un elemento que incluso debería impartirse en la escuela. Yo creo que es muy importante que los niños desde chicos entiendan la conexión que se debe tener, o sea, porque uno normalmente cuando chico construye con tierra, cuando no se juega. Entonces yo quiero saber si la UNESCO tiene alguna visión respecto a, o gloria de esta organización respecto a eso, a la inserción del conocimiento del territorio no solo a nivel pedagógico profesional, sino también a nivel pedagógico. ¿A nivel qué? No, pedagógico. Pedagógico, sí, bueno, es el papel fundamental de la UNESCO, porque bueno, fue creada por la división de la enseñanza superior de la UNESCO, para facilitar el desarrollo de cursos, de actividades pedagógicas, en dirección no únicamente de los estudiantes en la arquitectura o en ingeniería, pero también en dirección de la sociedad civil. Esto es esta vocación, es el mandato fundamental de las cátedras UNESCO, globalmente, todo tipo de cátedras UNESCO. En el dominio de la arquitectura tenemos únicamente dos cátedras en el mundo, una cátedra de arquitectura de tierra y una cátedra de arquitectura tropical. No es mucho, pero bueno, es también la posibilidad de dar más visibilidad a nivel internacional con el papel de la UNESCO. Esto es importante. La UNESCO no da dinero o soporte financiero para funcionar, pero bueno, da su papel de Organización de Naciones Unidas, y esto es bien importante para facilitar una evolución de la promoción de la arquitectura de tierra en el mundo. Todos los partenarios que tienen posición institucional en la universidad, en Facultad de Arquitectura, Facultad de Artes también, y con la Facultad de Ingeniería, tienen el deber de desarrollar actividades pedagógicas sobre el tema. Bueno, si consideramos la cuestión, como decía, de la accesibilidad a la vivienda en el mundo, también si quisiéramos aportar otra respuesta que la fatalidad urbana, debemos hacer mucho trabajo para preparar el futuro. Lo otro es, ¿qué se puede hacer en el sentido de que las políticas hoy en día de construcción no reconocen las técnicas constructivas quizás naturales como medios de un soporte estructural válido quizás que puedan tener alguna edificación? Porque más allá de difundir estas formas de construir, de repente no son validadas. Entonces, eso es un problema mayor, sí, porque la norma excluye la construcción con tierra. Pero bueno, la única forma de facilitar la evolución es actuar, es hacer y demostrar que es posible. Y poco a poco, paso a paso, se va a validar. Hay muchos profesionales en Europa, en los países de Europa, que están desarrollando muchos proyectos, en Portugal, en Alemania, en Francia se empieza mucho más. Pero también nuestro papel como profesores o investigadores es contribuir a una evolución de la reflexión sobre la norma. Estamos trabajando ahorita en Francia sobre un proceso de validación de la tapia, por ejemplo. Tenemos una tradición muy importante en Francia de tapia y hemos convencido al Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia, que se llama CSTB, de hacer un texto, de proponer un texto para facilitar. Pero esto ha tomado muchos años. Antes, cuando fuimos en un periodo donde no había crisis económica o de sistema, que se podía construir en hormigón, en acero, sin contar el dinero, el CSTB no le interesaba la tierra, pero hoy le interesa, porque
no hay otra posibilidad que de movilizar los recursos locales para bueno, realizar una arquitectura más ecoresponsable también. Es un cambio radical de pensamiento lo que estamos viviendo. ¿Hay una estimación de tiempo para ver cuánto vamos a demorarnos en llegar a un estilo de vida más tecnológico, ecológico? No sé, no puedo decirlo porque bueno, es una conjunción de factores, de movilización, también de los académicos, los profesionales, la sociedad civil, bueno, y esto va a tomar tiempo, pero debemos actuar mucho más rápidamente porque las situaciones empiezan a ser catastróficas, ¿no? En muchos lugares. La cuestión es cambiar de paradigma para el concepto del mundo. ¿Qué tipo de mundo quisiéramos desarrollar? ¿Qué tipo de mundo solidario? ¿Qué tipo de mundo con más sobriedad? ¿Se dice? Solidaridad. Yo quería también completar dando una pequeña información respecto a la fundación, porque la Fundación Cultura de mi Tierra, que es la que está incorporada a este proyecto, también acaba de desarrollar un proyecto que en el fondo juntaron un centro cultural con una fundación en un solo edificio para poder generar una iniciativa de confluencia de los aspectos que tengan que ver con cultura, arte, construcción y tecnología, y poder generar un centro de información y de material de consulta a través de una cafetería, que fue la única manera que se nos ocurrió como de poder hacerlo no estando disponibles los centros de educación superior para el sistema de consulta. Generar una instancia que, si bien tiene un café por medio, tiene la pretensión de lograr convertirse en un lugar de consulta, que es un aspecto súper necesario para emprender caminos en este sentido. No es fácil adentrarse en estos temas sin algún grado de información que permita una cierta confianza y un cierto actuar con propiedad, y nos hemos propuesto generar este centro de difusión, que es un camino largo que comenzamos recién la semana pasada, digamos, prácticamente, pero que tiene como finalidad poder acortar la brecha informática entre la gente que requiere información y la información necesaria para que la gente emprenda diversos caminos en relación a estas tecnologías. Entonces, aprovecho de invitar porque es un proyecto que acaba de ser lanzado a través de una remodelación completa del edificio, en donde se ha hecho una propuesta de poder consignar oficinas para el ejercicio de este tipo de materias dentro de la planta del general del edificio, y una sala de conferencias con un centro cultural y una cafetería para poder ayudar a difundir esta materia. Así que aprovecho de explicar y de dejar a todos invitados a las actividades que pretendemos continuar y poder de esa manera contribuir a esto que es el tema de la educación integral. Y la dirección es Comunidad Cofrade de Montes y tiene página, Fundación Cofrade de Montes. Una pregunta, que si usted conoce como tecnologías constructivas nuevas que no sean tradicionales en Vamos, o sea, como si existen una gran variedad de tecnologías, porque yo he escuchado que existe el Super Adobe y distintas tecnologías, pero quería saber más profundidad si usted conoce. Hemos identificado 12 familias de técnica con la tierra. Se puede ver en el libro del Tratado de Construcción con Tierra. Tenemos una representación, un diagrama que muestra la diversidad de los modos de utilización en tecnológica de construcción masiva o en tecnológica de construcción con pequeños elementos que son los ladrillos, adobe, lo que requiera comida, bloque cortado, este tipo, bloque maniobra a mano, y también tecnológica de relleno de estructura con otro tipo de material. Son 12 familias globalmente. ¿Cómo se llama el libro? Los más conocidos son la tapia, el adobe, el bloque de tierra comprimido, la tierra apilada y la quincha. Las 5 mayores son esas, pero hay otras también. ¿Han tenido ustedes alguna experiencia de generar conjuntos de vivienda de gran
que nos fue muy rápidamente. Es uno de los más importantes que se hizo en el mundo durante los años anteriores, y son más de 20.000 viviendas en lo que dijera comprimido de diversos tipos, porque la tipología de las viviendas se ha evolucionado desde los primeros modelos que hemos dibujado con los estudiantes, pero después se fueron desarrollando con diferentes tipos de casas, de espacios, etcétera, etcétera. No, yo pienso que es uno de los más importantes de los años anteriores. ¿Y eso surge como una política social? Sí, es una política social voluntaria del gobierno francés de la isla de Mayotte, creando una estructura específica que se llama la Sociedad Inmobiliaria de Mayotte, que tenía la posibilidad de actuar directamente con una subvención del gobierno, pero para, facilitar un proceso de construcción, pero con capacitación de la gente local, con desarrollo de las calificaciones para nuevas empresas, etcétera, etcétera. El proyecto del Domaine de la Tierra en Francia es más pequeño, son 65 viviendas de bajo costo, y no ha tenido tanto repercusiones porque de facto después el gobierno francés se ha interesado a otro tipo de problemática, la energía solar, fue un periodo en Francia de un periodo de 3 a 5 años, a donde se trabaja mucho sobre la tierra, se trabaja mucho sobre la energía solar y otro, y después se cortó. Pero bueno, ahora sí, son mucho más arquitectos que fueron capacitados en Grenoble o en otros lugares. Se empieza a hacer empresas especializadas, pero no tanto. Paso a paso se desarrolla la calificación para actuar. Necesita tiempo, también un periodo favorable. Y bueno, se puede observar un cambio fundamental ahora de reflexión a nivel global, mundial, no es únicamente local. Hay un deseo de volver a una arquitectura más humana, de calidad natural, ambiental, que no, ¿cómo se dice? Que no gasta energía y los recursos naturales. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Yo he trabajado en vivienda social en la provincia de Mendoza y una de las problemáticas que encontramos generalmente es que cuando la vivienda social es otorgada, con el transcurso del tiempo, esa familia que vive en la vivienda social no la siente como propia, porque es un esquema arquitectónico implantado que no cubre sus necesidades, hecha con materiales que no responden al entorno en el que está construida. Sobre todo las dimensiones de los ambientes no son dimensiones realmente humanas, son muy pequeños y la llevan a una especie de encierro dentro de la misma casa. Cuando hemos tratado de invertir la situación y no usar esa construcción tradicional que utilizamos ahora, sino empezar a traer un modelo de construcción en adobe muy parecida a la que vivían anteriormente, hemos visto que tiene como una valorización mayor y que con este proyecto lleva poco tiempo en cuanto a años, lleva una antigüedad de 6 años. Pero hemos visto que la mantienen con mayor cariño, la viven como propia y la tratan de reproducir, por ejemplo, en padres a hijos, en un nuevo núcleo familiar. No sé si ustedes en las experiencias que han tenido en los barrios sociales en Francia han tenido una... Esto es una evolución actual, sí, en la dirección de lo que llamamos el hábitat participativo o las cooperativas de habitantes, que es un nuevo movimiento bastante importante en Francia que empieza a desarrollarse, facilitando la integración directa de los habitantes del proceso total, no únicamente de reflexión sobre el tipo de proyecto, pero también en la realización con actores también de habilidad social, de vivienda social, que participan en el proceso. Bueno,
hay varios proyectos que fueron realizados recientemente, no con tierra hasta ahora, pero bueno, pienso que se va quizás a hacer algunos. Estamos participando también a un análisis de la situación de este tipo de proyectos en Francia, que nos ha preguntado en nuestra región Ródano-Alpes para ver lo que se pasa en el dominio, y hemos trabajado mucho sobre la reflexión sobre los obstáculos, y también los modos para facilitar el desarrollo de ese tipo de proyectos. Bueno, paso a paso se va. Estamos en periodo de imaginación de alternativas, es bien importante. Yo estoy pensando a una colega en Francia que promoviendo el movimiento de la construcción con paja, con la asociación Botmóvil, que es el mismo, por ejemplo, ha hecho un trabajo tremendo de facilitación de proyectos, y bueno, es un ejemplo así, ¿no? En muchos otros dominios. Hola, yo quiero hacer una consulta. A ver si nos puedes contar alguna experiencia que tenga que ver con logros en relación a gestiones que han hecho para, ¿cómo se dice?, legalizar o facilitar la construcción con tierra en cualquiera de los países que haya tenido, qué sé yo. Bueno, hay bastantes países que ya han hecho su propio texto de normativos sobre la tierra. Perú, Bolivia, bueno, y otros países. Estados Unidos tienen textos. En Alemania, por ejemplo, hay un texto bien interesante que fue hecho para la construcción con tierra paja, por ejemplo. Bueno, hay bastantes países que tienen su norma constructiva. Bueno, es lo que decía antes sobre el trabajo que traemos de hacer para la tapia, vamos a dar una vuelta al uso de la tapia en Francia. Pero se necesita de tener un contexto favorable para hacer esto. Yo no sé si en Chile hay un contexto favorable, pero se empieza a tener en muchos otros países esperanza de la sociedad civil para la evolución, y hace una presión sobre los decidores para facilitar la evolución del proceso normativo. La angustia o el miedo que tenemos sobre la cuestión de la tierra es que la norma puede bloquear más. Es decir, que no tenemos que reflexionar en términos de norma, pero en términos de reglas o regulas, ¿sí?, profesionales. Es más interesante que una cosa. Textos que hablan de la construcción, del modo de hacer, mucho más que cifras para verificar esto. ¿Y cuál sería la experiencia de Marcelo Cortés en ese ámbito, que aquí en Chile la ley es un poco desfavorable con la construcción en tierra? ¿Cuál sería su experiencia? ¿Qué es lo que nos pasamos? Sí. En general, construimos una gran parte de nuestro patrimonio en tierra en la comunidad ecológica que no tiene tanta normativa explícita y visible y inmediata, ¿no? Hay una cierta permisividad interior que permite la experimentación en este tipo de técnicas, pero cuando hemos salido de la comunidad a construir en el ámbito urbano, hemos enfrentado las reglas del juego, digamos, con las mismas condiciones que el resto de los constructores, solo teniendo la garantía y la seguridad del aspecto estructural que garantiza la seguridad de la casa y no la materialidad. Hemos conseguido avanzar sobre la posibilidad de construir con tierra, garantizando debidamente los procedimientos estructurales que permiten la seguridad y la confianza que la tierra no representa un riesgo de un posible peligro. Pero sí hemos hecho casas con créditos hipotecarios y con seguros de banco y con sistemas formales. Pero yo diría que es una cierta característica bien particular, no es una regla muy genérica, pero yo tengo la opinión que se puede.
investigación sobre nuestra historia y nuestras culturas constructivas tradicionales, antisísmicas, teniendo la tierra como centro del ejercicio estructural. Y eso es un fenómeno más complejo porque la tierra como estructura representa niveles de desconocimiento y de ignorancia técnica que nos permiten avanzar sobre nuevas propuestas contemporáneas mientras no se consolida un conocimiento histórico y patrimonial que garantice, de acuerdo a los saberes culturales, cuáles son aquellos aspectos que permiten la construcción con estructuras de tierra que garanticen la misma seguridad y la misma confianza que anteriormente y que antiguamente se le otorgaba a las construcciones. Porque lo que sí estamos claros es que en Chile hay un patrimonio antisísmico, hay una cultura constructiva segura y estable solo con la tierra como estructura. Lo que pasa es que es muy difícil probarlo porque son reglas de saber y de transferencias de conocimiento que no están en las normas, ni están en los escritos, ni están en los conocimientos pedagógicos ni de la ingeniería, ni en los procedimientos formales de la educación. Por lo tanto, es un nivel de investigación que se tiene que hacer sobre las prácticas concretas y sobre los aspectos antropológicos y históricos de la construcción, que es una gran materia que también estamos trabajando porque la única manera de consolidar una respuesta segura y antisísmica es tener el conocimiento claro y cabal de cuáles son aquellas técnicas antisísmicas efectivas y seguras y probadas que permiten garantizar y dar confianza a la construcción contemporánea y mundial. Los sistemas mixtos, los sistemas híbridos han logrado salir adelante hasta ahora. El último terremoto que tuvimos no tuvimos daños en las viviendas, por lo tanto todo el patrimonio que teníamos construido garantizó por la vía de la práctica y del terremoto que era confiable. Pero no es suficiente, por eso que las universidades son tan importantes, por eso que los centros educacionales son tan importantes, porque esta discusión se tiene que generar a nivel de eso, a ese nivel. Bueno, ¿no hay alguna otra consulta, comentario? Bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención, su acogida. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias.